Hola, bienvenidos al blog vidaeternaweb.wordpress.com. Hoy vamos a hablar del índice cíclico de André Barbeau y de los tránsitos energéticos de Juan de León. En el otro vídeo que hablábamos sobre 2019-2020 como el fin de una era y 2021 como el principio de los valores acuarianos, aunque ya se están manifestando progresivamente, como dijimos en el vídeo anterior. Desde el siglo XX en adelante la era de Acuario ya va entrando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es aportar pruebas y enseñar algo muy revolucionario, que es las gráficas del índice cíclico de André Barbeau. André Barbeau es un astrólogo francés que no se podía perdonar no haber predecido la Primera y Segunda Guerras Mundiales a nivel astrológico, ¿no? Que entonces diseñó unas gráficas que se llaman índice cíclico. Vamos a ver, no es que las hiciera él, ya hubo un astrólogo que las empezó a hacer anteriormente, pero André Barbeau las perfeccionó y las, digamos, hizo el acabado final, ¿no? Y al final se han quedado así, las de André Barbeau. Entonces estas gráficas son las que vemos aquí en pantalla, esta de aquí y esta otra de aquí, ¿no? Entonces, lo que vemos en estas gráficas son las tendencias de subida y bajada, que esto lo hablamos en el vídeo anterior. Entonces, vemos como cuando sube la línea son momentos de expansión y cuando baja la línea son momentos de contracción. Entonces, estas subidas y bajadas tienen que ver, no penséis que esto está hecho, esto está adaptado a la historia, ¿no? En plan, no, que han hecho las gráficas para que coincida, no, no. Las gráficas están hechas siguiendo unas reglas y que tienen que ver con la concentración planetaria, ¿no? También se dice índice de concentración planetaria, cuando los planetas lentos se juntan, entonces, o se separan, ¿no? Entonces, y entre otros factores que hacen, bueno, pues que se haya hecho pues estas gráficas, ¿no? Entonces, cuando las gráficas suben, hay momentos de expansión y cuando bajan, momentos de contracción. Entonces, tenemos gráficas de este tipo a lo largo de la historia, siglo por siglo. Luego, al final, haremos un pequeño resumen de las gráficas siglo por siglo. Entonces, vemos como una vez aclarado que esto no está en plan adaptado para que cuadre, sino que siempre sigue las mismas pautas, vemos como la astrología funciona, ¿no? Porque justamente vemos como aquí, en el año 1914-1918, tenemos la Primera Guerra Mundial, luego es la bajada, luego tenemos la crisis económica mundial en 1929. Luego tenemos aquí la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que es una de las puntas más bajas del siglo XX. Aquí tenemos la primera bajada, Primera Guerra Mundial. Segunda bajada, Segunda Guerra Mundial. Insistimos que esto siempre sigue los mismos patrones, que no se está trucando. Y luego tenemos 1983, la bajada más grande del siglo XX. ¿Y por qué tenemos la bajada del siglo? Pues bueno, porque hay la conjunción Saturno-Plutón, entre otras, ¿no? Que es la conjunción que tendremos a partir del año 2020. Entonces, en 1983 tenemos, bueno, todo esto, el SIDA, 48 guerras, superdeudas, vacas locas, bueno, la entrada de la heroína, la guerra de las Malvinas en Argentina, ¿no? Entonces podemos ver como 1983 fue el año más bajo de todo el siglo XX. Que podríamos decir, no, es que la Segunda Guerra Mundial fue más baja que el 83. Bueno, esto depende de cómo se mire. En el 83 miles de personas murieron a causa de la heroína y la vibración estaba bajísima, ¿no? Entonces, podemos observar cómo del 83 al 89 hay una subida muy fuerte, ¿vale? Entonces, en el 89 fue la caída de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Entonces, en el 99 hubo una gran crisis económica mundial, del 97 al 99,
Y luego el estado del bienestar del 2000 a 2003, ¿no? Vemos cómo sube esto, ¿no? Entonces, y vemos cómo a partir de 2003 empieza a bajar y empieza la crisis de 2008, etcétera, hasta 2010, ¿no? Que fue el momento más oscuro, digamos, a nivel de crisis económica, y luego vuelve a subir un poquito hasta 2014 y ya estamos en la gran bajada, ¿no? De 2014 a 2022. Tenemos aquí la gran bajada, ¿no? Entonces, esto, vamos a ver, aquí podemos ver el siglo XXI, ¿no? Vemos cómo la bajada de 2010 aquí y luego la gran bajada, que es la que estamos ahora, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que baja un poco el ambiente energético general para todo, no solo para la economía, también para los estados de ánimo, para la creatividad, para cómo está la gente, etcétera, ¿no? Entonces vemos como aquí esto va bajando desde el 2014, ¿eh? Va bajando hasta el año 2020, que toca fondo, y luego 2021, y luego ya empieza a subir hacia arriba, ¿no? Entonces vemos como que va bajando y luego va subiendo. Y vemos como en el resto del siglo XXI ya no va a volver a haber una bajada tan fuerte como la que estamos asistiendo ahora, ¿no? Una bajada tan fuerte que a nivel político, a nivel de discos, que sale, que parece que solo existe el reggaetón y el trap, o a nivel de actores, de cine, de política, de economía, bueno, y de vida social y de la sociedad en general, de todo, ¿no? Entonces, esto va bajando, 2020. El punto más bajo es el 2020, luego ya empieza a subir, ¿no? Y luego ya no baja más. O sea que aquí tenemos la gran mutación en Acuario que estuvimos comentando en el vídeo anterior. Recomiendo que lo veáis para entender este vídeo y vemos cómo luego va subiendo. ¿Eh? Aquí es los cuatro tránsitos energéticos que comentamos y luego ya vemos como hay pequeñas subidas y bajadas, pero no tan fuertes. Esta es la más fuerte. Este está clarísimo que es la más fuerte, ¿no? Entonces, vemos como el siglo XX fue mucho más disruptivo que el siglo XXI. Vemos aquí una bajada, Primera Guerra Mundial, siguiente bajada, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la bajada del 83. Vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, vemos aquí que del 70 al 76, ¿no? A partir del año 1976, la música pegó un bajón impresionante. Yo, como soy aficionado a la música y músico, pues lo sé, ¿no? Y entonces, a partir del año 76 empezó el punk. Y el punk era mucho más mal rollero, ¿no? A quien le guste el punk, pues mire, pues muy bien. Pero evidentemente la vibración del punk es una vibración crítica, es una vibración densa. Hay gente que le gusta la vibración densa, pues nada, a seguir vibrando denso, ¿no? Pero la vibración del punk no tiene nada que ver con la del rock sinfónico o músicas que se hicieron en la anterioridad, ¿no? Yo entiendo que el punk es una respuesta a lo mal que está todo, una respuesta a la sociedad y tal, ¿no? Y que es una especie de confrontación al sistema. Sí, pero la vibración, eso es una cosa, pero la vibración que emite el punk es densa, más allá de si es una confrontación al sistema o no, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo va bajando, bajando, y tenemos aquí toda la historia del punk y todo esto, y va bajando la vibración, ¿no? Vemos, de hecho, cómo... Bueno, antes de hablar de esto, vamos a hablar de los tránsitos energéticos. Aquí tenemos los famosos tránsitos energéticos que estuve comentando en el vídeo anterior. Vamos a ver, aquí tenemos estas relaciones de tránsitos energéticos, que estas gráficas las puso Juan de León. Eh, entonces, vamos a ver, tenemos que los tránsitos energéticos, aquí lo podemos ver, la explicación, vamos a ver, pim pam. Aquí tenemos tránsitos energéticos, ¿no? El propio Juan de León explica, le llamo tránsitos energéticos a los aspectos planetarios que de alguna manera provocan entusiasmo
alegría, valentía, inspiración y demás emociones positivas a nivel social. Las épocas en donde se junta la mayor cantidad de tránsitos energéticos deberían caracterizarse por ser revolucionarias y felices. En cambio, las que no tienen ninguno de esos tránsitos energéticos se las podría calificar de mediocres. Bueno, mediocres tampoco sería tan... Bueno, es que Juan de León tiene su manera de expresarse, ¿no? Pero digamos que donde hay más creatividad y todo esto son los tránsitos energéticos. Pero los tránsitos energéticos son Plutón conjunción Neptuno, Plutón conjunción Urano, Plutón trígono Neptuno, Plutón trígono Urano, etcétera, ¿no? Son relaciones armoniosas entre los planetas transpersonales, ¿no? Y también incluimos Neptuno cuadratura Urano, Neptuno oposición Urano y Urano conjunción Saturno. Bueno, estos son los tránsitos energéticos que Juan de León ha, digamos, investigado mucho, ¿no? Pero bueno, la cuestión es observar, ¿esto funciona o no funciona, ¿no? Podemos observar cómo en los años 60, por ejemplo, tenemos aquí tres tránsitos energéticos, ¿no? Sextil Neptuno-Urano, Plutón-Urano en conjunción, Plutón-Neptuno en sextil, ¿no? Entonces tenemos cómo se empiezan a formar estos tránsitos energéticos, 62, 63, ya empiezan, a partir del 61 están 2, y a partir del 65 están los 3, y justamente a partir del 65 empieza toda la movida de la contracultura, y la contracultura fue una revolución absoluta, y tenemos tres tránsitos energéticos aquí, ¿no? Lo podemos observar. Luego tenemos otros tránsitos energéticos aquí, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, o sea, un cambio también total de paradigma, ¿no? ¿Por qué aquí es, digamos, una guerra y aquí un subidón contracultural? Bueno, pues lo podemos ver en las gráficas, ¿no? En las gráficas de Barbeau, que la Segunda Guerra Mundial es un momento de bajada, ¿no? Y en cambio aquí la bajada es mucho menor. Y entonces vamos a seguir con esto que estábamos hablando. Vamos a ver, entonces la cuestión es que aquí tenemos más tránsitos energéticos. Vamos a ver. La cuestión es esta, que en el siglo XX hemos tenido varios tránsitos energéticos. Por ejemplo, los maravillosos años 20, tenemos aquí el trígono Urano-Plutón, ¿no? Y entonces la cuestión es que, mire, del 2000 al 2020 no hay ni uno solo de estos tránsitos energéticos. Del 2000 al 2020 no hay ni uno solo de estos tránsitos energéticos. Y aquí tenemos la explicación de por qué han sido en los últimos 20, bueno, ahora estamos en 2019, pues los últimos 19 años han sido bastante sosos en comparación con años anteriores. Porque tú escuchas, por ejemplo, o ves películas o escuchas música de los años 90 o 80 y hay mucha más creatividad que desde del 2000 al 2020. Y ya no te digo la música que hacían durante la época de los tres tránsitos energéticos. En los años 90 habían varios tránsitos energéticos, aquí podemos ver la época de las Olimpiadas de Barcelona, mucho subidón, tres tránsitos energéticos, pero las gráficas de Barbeau muestran cómo en los años 90 hay una bajada, ¿no? Del 89 al 99 vemos una bajada. Entonces hay creatividad porque hay tránsitos energéticos, pero es una creatividad un poco más deprimida. De hecho, si se fijan, aquí en el año 64 es el punto más alto de todo el siglo XX. Entonces, si se fijan, vemos cómo baja aquí un poco el 70, luego sube el 76, aparece el punk. Del 70 al 76 aparecieron unos discos y unas películas impresionantes. Y vemos como luego la bajada hasta el 83 es tan fuerte que ya no vuelve la energía esta. ¿Entendemos o no? Esta energía ya no vuelve. O sea, luego sube hasta el 89, pero no sube tanto como el 76 o el 64. Y luego podemos ver cómo baja otra vez al 99 y luego pega una gran subida hasta el 2003, pero esta subida hasta el 2003 es más bien
de carácter económico, sociedad del bienestar, pero a nivel creativo podemos ver cómo a nivel creativo no hay tránsitos energéticos. Entonces la parte creativa, espiritual, etc, está bien, pero no hay tránsitos energéticos. Entonces es combinar las dos gráficas, ¿no? Como se entienden muchas cosas. Entonces, vemos como del 2000 al 2020 no hay ni un solo de estos tránsitos energéticos. Y en cambio, a partir de 2020 se empiezan a formar, es lo que decíamos en el otro vídeo, se empiezan a formar que si el sextil Plutón-Neptuno, que si el trígono Plutón-Urano, el de los maravillosos años 20, que si el sextil Neptuno-Urano y la conjunción Saturno-Neptuno, todo tránsitos energéticos, según Juan de León. Entonces vemos como aquí se forman uno, a partir del 2020 se empieza a formar el sextil luego en 2021 se empieza a formar el trígono, luego se forma el sextil, el trígono Plutón-Urano, luego el sextil Neptuno-Urano a partir de 2024 y la conjunción Saturno-Neptuno en 2025. Que aquí en 2025 la cosa, todos se van a poner exactos, ¿no? Es el punto medio. Y luego van a durar, ¿ve? Hasta 2037 el sextil Plutón-Neptuno. Recordemos que el sextil Plutón-Neptuno lo tuvimos aquí, del 67, del 45 al 95 hubo el sextil Plutón-Neptuno. Por eso hay mucha gente que lo tiene. De repente desapareció en el 95 y ya no volvió. Y ahora vuelve en 2020 para acabar la faena, que es la transformación espiritual de la humanidad. Y muchos lo tenemos en nuestras cartas astrales. Los nacidos a partir del 95 no lo tienen. Entonces vemos como, por ejemplo, en el 89, la caída del muro de Berlín, la plaza de Tiananmen, el fin de la Unión Soviética, un cambio total de sistema, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 tránsitos energéticos. Aquí, en el 89, fue un año brutal, que por cierto, André Barbeau, que es el que diseñó estas gráficas, ya nos habló de que en el 89 pasaría algo muy fuerte con la Unión Soviética, y lo predijo mucho antes, ¿no? Entonces, pues es cuadrado, años 60, 89, y entonces vemos como en los años, yo lo recuerdo, en el 89 había una energía muy fuerte. Cuando se juntan muchos tránsitos energéticos sube muchísimo la vibración, la gente está inspirada. El año 89 fue llamado el segundo verano del amor. Y entonces aquí tenemos toda la historia, ¿no? Podemos ver, vamos a repasar. Entonces, claro, tenemos aquí lo de la gran mutación en Acuario del 21 de diciembre del año 2020, Plutón que pasa a Acuario en 2023, y recordamos que cuando Plutón pasó a Acuario, la última vez fue la Revolución Francesa, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, podemos ver, bueno, estas son las gráficas de Barbeau y de Gouchon, ¿eh? Gouchon fue el primero que habló de esto y luego Barbeau lo perfeccionó. Entonces podemos ver en la primera gráfica como la primera punta de abajo coincide con la Primera Guerra Mundial. Aquí lo tenemos. Luego tenemos una subida que coincide con los maravillosos años 20. Esta subida aquí coincide con los maravillosos años 20, coincidiendo con un tránsito energético que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, luego empieza a bajar de nuevo, coincidiendo, o sea, con, vamos a ver, con el crack del 29. Aquí tenemos el crack del 29, que está marcada por la cuadratura Urano-Plutón, que también la hemos tenido desde 2010 en adelante, hasta ahora casi, ¿no? Y incluido Plutón en Capricornio. Entonces, del 1933 al 44 tenemos la primera gran bajada energética del siglo XX, aquí. Y en la punta de abajo del todo tenemos la Segunda Guerra Mundial. De 1955 al 64 tenemos una subida espectacular, esta de aquí. Del 1955 al 64 tenemos una subida espectacular que coincide con los años dorados del cine clásico, con los mejores actores del siglo XX. Encima venían los 3 tránsitos energéticos del periodo 51 al 53, como podemos observar aquí.
que es una subida económica culminando con, digamos, 1964, los años campeones de la prosperidad, ¿no? Vale. Entonces, de 1964 a 1970 tenemos una pequeña bajada que coincide con la guerra del Vietnam. Pero al haber tres tránsitos energéticos, fue inevitable la revolución de la contracultura y los hippies, como hemos visto antes, ¿no? Los tres tránsitos energéticos. Entonces, luego una época que marcó un gran cambio en la sociedad. Del 70 al 76 vuelve a subir. ¿Lo vemos aquí? Del 70 al 76 vuelve a subir. Y tuvimos Júpiter en el año 73, tuvimos Júpiter en Acuario y Plutón y Urano en Libra, tres planetas lentos en signo en el elemento aire. Un año que nos sirve de referencia de lo que pasa cuando entra el aire en acción dominante. Recordamos que los tránsitos energéticos del siglo XX no están dentro de lo que diríamos la gran mutación en Acuario, que es el 21 de diciembre del 2020. Por eso estos cuatro tránsitos energéticos del 2020 al 2030 que se van a ir formando son muy especiales porque están dentro del periodo de la gran mutación en Acuario y de Plutón en Acuario, que recordamos que cuando hubo Plutón en Acuario fue la Revolución Francesa, entre otros muchos logros de la cultura. Entonces, 1973 fue un año muy bueno y había mucho aire por los planetas que hemos dicho, y salieron grandes discos como Lars Stones in Aspic de King Crimson, Tubular Bells de Mike Oldfield, Houses of the Holy de Led Zeppelin, Spinetta sacó su mejor disco llamado Art Out, ¿no? Aquí tenemos los discos del año 73. Los tenemos por aquí, ¿ves? Estos son estos discos en el año 73. Esa es la energía de aire. Entonces, habrá al tener la gran mutación en Acuario, tenemos mucha energía de aire. Y Plutón pasa a Acuario en el 2023. Y luego Urano en Géminis en 2025. Entonces, aquí vemos estas portadas de estos discos maravillosos, ¿no? Entonces, el grupo Pink Floyd marcó el fin de una época dorada para la creatividad con su disco The Wall en el 1979. ¿Vamos? Entonces aquí tenemos la bajada esta, que habíamos hablado del punk y bueno, luego el Thatcher, Reagan, la fundación del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Y entonces el disco The Wall, aquí vemos la energía, es en el 82, en el 82-83, que es la punta más baja del siglo XX, vemos el pesimismo que había y la energía tan densa que había con esta portada, que el disco The Wall, ¿no? Que lo está marcando, de Pink Floyd, ¿no? En los años 90 están marcados por una tendencia a la baja, como podemos observar aquí, los años 90, por una tendencia a la baja, pero como hubieron tránsitos energéticos en los años 90, que se ve aquí, pues hubo bastante creatividad, ¿no? También es que es la generación de Plutón en Libra, que es mi generación, que hubo una cultura underground, porque Plutón en Libra es la belleza y Plutón es el underground también, ¿no? Es lo que está bajo, ¿no? Entonces, de 2000 a 2020 no hay ni uno de estos tránsitos energéticos, ¿no? Y entonces eso es un poco el resumen, ¿no? Vamos a ver, entonces, tenemos que cuatro tránsitos energéticos que se van a ir formando a partir de 2020, la gran mutación Acuario, que lo hemos explicado en el vídeo anterior, que es muy importante, la última gran mutación en aire fueron 200 años del Renacimiento, hace 600 años, siglos XV y XVI. Entonces tenemos la gran mutación Acuario del 21 de diciembre del 2020, que se sincroniza con la era de Acuario, con lo cual los valores acuarianos van a entrar a saco. Algunos astrólogos dicen, es que estáis hablando de las conjunciones y no de los ciclos, ¿no? Bueno, la conjunción Saturno-Plutón es en 2019 y 2020. Entonces, vamos a ver, en 2020 la triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón en Capricornio va a ser muy fuerte porque a partir de junio del 2020 hasta enero de 2021, Marte va a estar en Aries haciendo cuadratura durante 6 meses con esta triple conjunción. Y esto es muy peligroso.
puede dar a grandes conflictos. Y para mí es la destrucción final del sistema, todo el año 2019 y sobre todo el año 2020, para mí y para muchos. Juan Estadella, Reynoso, Vicente Casaña, etcétera. Entre muchos hablan de la caída del sistema en 2020. Entonces, la conjunción Saturno-Plutón sí que es un ciclo que dura X años, pero en el momento en el que sucede esos 2 años, son muy importantes, es cuando pasan cosas históricas claves, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho que a partir del 2020 empieza una nueva era, a partir de 2021, por los 4 tránsitos energéticos, por la gran mutación en Acuario, por Plutón en Acuario, y porque se ha destruido el sistema con la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio. Y Júpiter se va a unir a esta conjunción, haciendo una triple conjunción. Y Saturno, al estar en domicilio, es el que jefe, es el que manda. Entonces Júpiter y Plutón van a estar a las órdenes de Saturno, en este sentido, ¿no? Y ya para terminar este vídeo, ya vamos a ver, aquí vemos cómo, eh, ¿ves? Esta gráfica es la caída del Imperio Romano, que fueron muchas, es un momento que fueron 50 astrodinas de potencia, es una potencia igual que en la caída del Imperio Romano, ¿no? Y entonces la peste negra y la caída del Imperio Romano, ¿no? Vemos cómo no falla. Y aquí podemos ver por las gráficas siglo por siglo, ¿no? Mira, vamos a ver. Del 1100 al 1200 tenemos los momentos más bajos. 1120 se crea la orden o sea, 1120, ¿no? Se crea la orden de los caballeros del Temple, también llamados templarios. Gengis Khan. Luego, vamos a ver que estos tampoco son momentos. 1205, conquista de Constantinopla por los cruzados, ¿ves? 1205, el punto más bajo del siglo, de este siglo, ¿no? Que estamos aquí mirando, 1200-1300. Se funda el Imperio Mogol, 1300-1400. Mira, aquí se pone más interesante porque vemos bajadas muy fuertes. Año 1346, aquí, la punta más baja de 1300 a 1400, año 1346, tenemos la peste negra, ¿vale? Que alcanzó su punto máximo en el 1346, en la punta más baja de todo el siglo XIV, una de las más bajas de la historia, con 50 astrodinas de intensidad. ¿Vale? Aquí tenemos otra prueba. La punta más baja, la peste negra, de 1346. Luego, otro punto muy bajo fue 1307, ¿no? Felipe IV de Francia, el último, bueno, eso es igual. Ya lo podéis ver en la web. De 1400 a 1500 tenemos 1492, aquí, la punta más alta, el descubrimiento de América. Y entonces, el punto más bajo del siglo XV, 1485, en Inglaterra es coronado Enrique VII, primer rey de la dinastía Tudor. ¿Ves? Aquí empieza la saga de los Tudor. Su historia está entrelazada con los acontecimientos más importantes y dramáticos de la historia moderna de Europa y del mundo, pues bajo su gobierno comenzó la exploración inglesa de América, ¿no? Vemos cómo son momentos críticos de grandes transformaciones, momentos históricos, ¿vale? Tenemos 1500-1600, ¿vale? 1521, el momento más bajo del siglo, ¿vale? Tenemos la punta más baja que coincide con el momento más sangriento en el que se asesinaron a miles de indígenas por parte de Hernán Cortés. Se consuma la conquista de México. A ver, todo esto que estoy leyendo es una investigación hecha por mí mismo en el blog hace tiempo y por eso lo estoy leyendo, ¿no? Porque me es más fácil leerlo en este caso. Aquí tenemos la punta más baja, 1521. La caída de la ciudad azteca de Tenochtitlán ante los españoles, se consuma la conquista de México por Hernán Cortés, ¿no? Y es la punta más baja, cuando empezaron a arrasar con los indígenas en América. Aquí la astrología funciona, ¿se ve o no? Como es cuadrado, ¿vale? Entonces, 1600-1700, tenemos la punta más baja del siglo XVII, el año 1624, aquí, 1624, que coincide exactamente con el Tratado de Londres,
que fue un acuerdo firmado por Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos, en el cual se estableció una alianza militar entre ambos países para enfrentar los tercios del Imperio Español en la Guerra de Flandes. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este artículo lo podéis ver que se llama Pruebas de que la astrología mundial funciona, en el apartado de arriba, de 2019-2020. Es fácil de encontrar. 1700-1800, lo tenemos, bueno, 1800-1900, mira, una punta de estas bajísimas. Tenemos 1848, el punto más bajo de todo el siglo XIX, fue elegido Napoleón Bonaparte con el 75% de los votos. El punto más bajo de este siglo. Un emperador llamado por muchos seguidores de las profecías de Nostradamus como el primer anticristo, ¿no? Entonces, curiosamente fue que Plutón en Acuario empezó la Revolución Francesa, pero luego entró Plutón en Piscis y Napoleón aprovechó para hacerse el emperador, ¿no? Y entonces, 1900 al 2000, ya lo hemos comentado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y de 2000 a 2100, viendo como hemos visto que funciona, pues tenemos la punta más baja, que estamos yendo ya, 2019-2020, serán los años más oscuros del siglo XXI, ¿eh? Y a partir de 2021 empieza a subir como una flecha hacia arriba, y toda esta es la época del subidón. Entonces, 2025 será el subidón máximo, y luego ya no va a bajar más en todo el siglo XXI. Entonces, a partir de aquí, esta es la gran bajada que marca el fin de una era, el fin de un viejo orden, de un viejo paradigma, y 2020 es la destrucción total del sistema actual y del paradigma actual, y con la gran mutación en Acuario empieza la nueva era, el nuevo paradigma, y luego ya el resto del siglo XXI no van a ser tan duros como 2019 y 2020. Y bueno, hasta aquí podemos ya cerrar el tema, ¿no? A ver, bueno, aquí podemos ver las grandes crisis que generan los aspectos de Saturno y Plutón. Bueno, esto ya lo veréis en la web, ¿no? Que son las pruebas, ¿no? Saturno y Plutón, cómo ha ido generando la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, etcétera, ¿no? Aquí, en las pruebas de que la astrología funciona, está todo el tema. Y para finalizar, vamos a poner las imágenes de Juan de León, que es el que más me ha inspirado en todo este proceso de investigación, del blog astrologia2020.wordpress.com, y con unas imágenes él describe perfectamente, ¿no? Vemos cómo se van a ir formando aquí los aspectos negativos. Tenemos 2019, el grito de Munch, ¿no? 2020, que va a ser, vemos cómo se van formando estos aspectos, esta foto, resumen, ¿no? Y a partir de 2021, como inicia un nuevo paradigma con esta foto maravillosa, con la gran mutación en Acuario, ¿no? Y luego tenemos 2022, vemos cómo ya se van formando las líneas verdes, que son los tránsitos energéticos. 2023, que es lo que decíamos, 2022 va a ser más luminoso que 2021, 2023 más luminoso que 2022, ¿no? Porque se van a ir formando los tránsitos energéticos. 2024 va a ser más luminoso que 2023, lo vemos aquí, ¿no? Más luminoso, ¿no? La foto, ¿no? Porque ya se están formando todos los tránsitos energéticos, 3 tránsitos energéticos. Y 2025 ya es el gran subidón, ¿no? Porque aquí tenemos, mira, tenemos no solo 4 tránsitos energéticos, sino 2 tránsitos luminosos más, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tránsitos luminosos, que son Neptuno conjunción Saturno, Plutón trígono Urano, Plutón sextil Neptuno, Plutón sextil Saturno, Neptuno sextil Urano, Urano sextil Saturno. Esto es una bomba, esto no se ha dado casi nunca en la historia. Esto es algo muy fuerte, por eso pone revolución mundial, ¿no? Esto es muy fuerte. Es el año 2025, y no solo eso, sino que estos tránsitos, muchos de ellos, recordemos que dijimos que el tránsito
o sea, que la conjunción Saturno-Neptuno se va a dar en grado CO de Aries. Saturno-Neptuno está relacionado con las grandes revoluciones populares y van a tener esta Saturno conjunción Neptuno, sextiles y trígonos, buenas relaciones con los otros planetas. O sea, todos los tránsitos van a estar enfocando a esta conjunción Saturno-Neptuno y es algo que no se ha visto en la historia. Por lo tanto, a partir de 2021 empieza una nueva era y sobre todo y cada año será mejor que el anterior, y 2025 ya será el gran subidón para transformar completamente este mundo en un nuevo paradigma y en una nueva era. Nos vemos en el próximo capítulo.